¿Cómo está esa banda sumillosa? Muchas bendiciones. Saludos a todos. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, comenzando ahora en el verso 15. Mateo 24, comenzando en el verso 15. ¿Me acompañan en la lectura? Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay un lamento del Señor. Hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Oren, pues, que su vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, pero a causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno les dijere, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, y de tal manera que engañarán, si fuese posible, a uno de los escogidos. Ya se los he dicho antes. Así que si les dijeren, miren, está en el desierto, no salgan. O miren en los aposentos, no lo crean, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Tenemos una palabra de oración antes de comenzar. Señor hermoso, gracias por poner en nuestro corazón esta disposición de escuchar tu voz, esta hambre de tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos. Abre nuestro entendimiento, pero sobre todo, Señor, abre nuestro corazón para que, Señor, veamos las maravillas de tu ley y contemplando tu gloria en ella, Señor, como en un espejo, sigamos siendo transformados a tu imagen como por tu espíritu. Oramos estas cosas y más, y los semillosos decimos, así sea. Amén y amén. Estamos en el quinto de 5 sermones con los que literariamente Mateo ha organizado su evangelio. Sabemos que uno es el bosquejo, ¿verdad? Expositivo, donde él nos habla de la presentación del Mesías, capítulo 1 al 4, el ministerio del Mesías, capítulo 5 al 16, y su pasión, muerte y resurrección, 16 al 28. Pero también existen estos 5, otra vez, eh, eh, columnas literarias donde él sostiene su narrativa. Y estamos en la quinta, son 5 sermones. Y hemos platicado que el sermón 1, el del Sermón del Monte, y el sermón quinto, este último sermón, que comprende los capítulos 23, 24 y 25, tienen interesantes contrastes. Mientras el primero nos habla de estas bienaventuranzas por el creer y seguir a Jesús, el último nos habla de estos ayes, no solamente lamentos, sino sentencias que Jesús emite hacia aquel Israel incrédulo que no conoció el día de su visitación. El capítulo 23 termina Jesús diciendo, Jerusalén, Jerusalén, verso 37, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos? Qué metáfora tan hermosa. La gallina, aún en medio de un incendio, dando su vida por aquellos que ama. Y Jesús, ¿cuántas veces quiso ofrecer este único y suficiente sacrificio para el perdón de los pecados de su pueblo? Pero su pueblo no le recibió. Juan 1, 12, más aquellos que le han recibido, leemos, y hemos creído en su nombre, nos ha dado la potestad y el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Así acabó el capítulo 23 con esta sentencia, y el capítulo 24 comienza con esta pregunta derivada al comentario de Jesús
Jesús, cuando se sale del templo, Jesús les dice, su casa les será dejada desierta, la gloria de Dios en la persona de Jesucristo se iba del templo, y cuando los discípulos enfrente en el monte de los olivos le dicen, ¿ya viste esos edificios tan increíbles? Jesús le dice en el capítulo 24, verso 2, de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los versos del 1 al 14 los enseñamos en su oportunidad. Pueden visitar nuestro app porque ahí están publicadas las enseñanzas para tomar el contexto de lo que vamos a enseñar y reflexionar juntos en esta oportunidad. Solamente remarcar el verso 3, donde está la pregunta que Jesús está contestando, y parte de la respuesta es la que vamos a observar y reflexionar en esta ocasión. La pregunta es, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que Jesús acaba de predecir, que no quedará ya del templo piedra sobre piedra que no fuese derribada. ¿Cuándo serán estas cosas? Un lugar, ¿verdad? Y un acontecimiento en particular. ¿Y qué señal habrá de tu venida, de tu parucía, de tu manifestación gloriosa cuando todo el mundo te vea, cuando todos los pueblos hagan lamentación por él, cuando le verán los que le traspasaron, así como lo dice el profeta Zacarías? ¿Qué señal habrá de de tu parucía, de tu manifestación gloriosa como Rey y Señor? Y del fin, no del mundo, sino de esta era de rebeldía, de incredulidad, de dureza y de tinieblas que ha venido al mundo por causa de la dureza del corazón del hombre. En otras palabras, del fin de la maldad. Entonces Jesús ha estado platicando esta respuesta. Ustedes pueden en el app revisar lo que reflexionamos juntos y hemos estado conversando también en células durante estas semanas, del verso 1 al verso 14, pero hoy comenzamos en el 15. Y esta sección yo la he titulado Un mundo hostil. Un mundo hostil. Y he preparado 4 pequeñas reflexiones. La primera es, en un mundo hostil, parece ser que la historia se repite una y otra vez, verso 15. En un mundo hostil, versos 16 al 18, tenemos una misión. Los discípulos estamos en una misión. No estamos dormidos, no somos espectadores, somos mártires que con su vida, con nuestra vida, ofrecemos testimonio acerca de nuestra fe. En tercer lugar, en este mundo hostil gozamos de protección, versos 19 al 22. Y en último lugar, en este mundo hostil existe un peligro del cual Jesús alerta a sus discípulos. Bien, la historia se repite. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y aquí Mateo nos deja una clavecita y nos dice, el que lee, entienda. Mientras Jesús está hablando, Mateo está registrando lo que Jesús habla y pone por allí el que lee, entienda. Como que parece ser que esto es una clave que los discípulos y la gente, los judíos del primer siglo, conocían. Pero vamos poco a poco. Por tanto, dice el verso 15, y nosotros cuando aprendemos a leer la Biblia por nosotros mismos, nos damos cuenta que este tipo de expresiones son expresiones conclusivas que tratan de presentarnos el resumen de una argumentación. Por lo tanto, los discípulos, cuando leemos nuestra Biblia y nos encontramos con expresiones conclusivas como esta, como el pues o por el por tanto, nosotros nos preguntamos, ¿qué tanto? Siempre que encuentres el por tanto, hazte la pregunta, ¿qué tanto? Y entonces ve al contexto inmediato anterior y recaba información para que cuando escuches a Jesús decir por tanto, sepas qué tanto y entonces escuches con claridad la exhortación. Rápidamente vayamos
al contexto inmediato anterior, Jesús nos habla en el capítulo 24, hay unos versos anteriores. En el verso 8 dice que esta época que estaban viviendo estos discípulos y aquellos que estaríamos nosotros vivos en este fin de esta era de maldad y de oscuridad, estaríamos viviendo un principio de dolores de parto. Y estábamos comentando que esto no es sino la tensión entre una esperanza y también eh, la incertidumbre por el dolor de un parto, ¿no? Eh, Este principio de dolores es la esperanza y el gozo por la nueva vida que con su resurrección Jesús ha traído. Hay un bebé en el vientre, pero esta esperanza y este gozo y esta alegría por un nuevo ser y por la vida, en este caso que Jesús viene a traer, se mezcla con el sufrimiento y el dolor por la persecución y el rechazo que como al Mesías los discípulos vivirían y viviríamos hasta que Jesús se manifieste. También en el contexto anterior nos dice que la maldad se multiplicaría. El abandono de la fe, la indiferencia de la misión cristiana hará que nuestro amor se enfríe, nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. Y finalmente el amor de Dios es que dio a su Hijo unigénito en rescate por todos. Y eso se ha de enfriar porque la maldad dentro de la iglesia se habría de multiplicar. Eso es lo que hemos estado leyendo como el contexto anterior. Y también Jesús dice que cuando vean en el lugar santo, pues la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, por tanto, por cuanto se multiplicaría la maldad, por cuanto esto serían dolores de parto y habría una mezcla así de esperanza, pero también de sufrimiento y de dolor, Jesús dice que la destrucción de Jerusalén en manos del imperio opresor sería inevitable. Pero será mejor si Jesús se refiere a un libro muy conocido con el que repito, los judíos del primer siglo conocían muy bien, y me refiero al libro de Daniel. Y aquí hace referencia a algo que Daniel menciona en los capítulos 9, en los capítulos 11 y en el capítulo 12, la abominación desoladora. Cuando nosotros reflexionamos y estudiamos el libro de Daniel, hablamos abundantemente de este tema, y también el libro de Daniel está en nuestro app publicado. Pudieran echarle un ojito en la semana, escucharlo, etcétera, etcétera. Daniel profetizó que en el templo de Jerusalén se ofrecería a Dios abominaciones, como una señal que traería desolación al pueblo judío. Cuando su templo no solo fuera contaminado con esa abominación inmunda, sino cuando literalmente su templo fuese destruido y trajera, pues, desolación. Justo 10 años después de esta predicción, esto que Jesús dice, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, en el año 40 el emperador Calígula se había propuesto erigir una estatua de su persona justamente en medio del templo judío, pero su asesinato se lo impidió. Pero fue en el año 70 cuando nosotros sabemos, antes de la destrucción del templo, el ejército romano colocó estandartes inmundos en ese lugar santísimo poco antes de desolarlo, de devastarlo, sin que quedara, como dijo Jesús, piedra sobre piedra. Y esto se repite. Salmo 2. ¿Lo recuerdan el Salmo 2? Déjenme echarle un vistacito rápido aquí al Salmo 2 en mi Biblia. Porque comienza de una manera muy interesante describiendo la época en la que el ser humano ha rechazado todo señorío y los gobernantes se han levantado en contra de todo lo que sea objeto de culto, reclamando adoración para sí. Mira lo que dice Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos? Los pueblos piensan cosas vanas.
Se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Verso 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, hablando de Jesús, el ungido, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra y como posesión tuya los confines de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esto es algo que sucedió en el periodo intertestamentario con Antíoco Epífanes, cuando lo mismo que había profetizado Daniel puso esta abominación desoladora y trajo destrucción al templo y quería exterminar al templo judío. Y bueno, sucedió un suceso también que comentamos largo y tendido durante nuestro estudio de Daniel, pero no fue sino en el año 70 que esto que escribió Daniel tuvo cumplimiento. Pero al final del día vivimos en un mundo hostil. Y entonces la propuesta es esta. Jesús está hablando de un lugar y de un momento en la historia. Pero creo que los discípulos podemos tomar mucho aprendizaje acerca de lo que Jesús dice en esta sección. Repito, la pregunta que le hacen a Jesús es ¿cuándo sucederá esto? Un momento en la historia, en un lugar específico. Pero también qué señal habrá de tu venida y del fin de la era. Y entonces ya habló Jesús un poco del fin de la era, de estos tiempos que estamos viviendo. En este momento se concreta a contestar la pregunta acerca de la destrucción del templo, pero repito, hay muchas cosas que pudiésemos nosotros reflexionar y aprender, y es lo que me propongo hacer mientras leemos el resto del texto. Verso 16. Entonces, perdón, en un mundo hostil, nosotros, los discípulos, estamos en una misión. Y eso el Señor lo ha remarcado en toda su enseñanza a través del Evangelio. ¿Verdad que sí? Verso 16. Entonces, los que estén en Judea, sí, está hablando de un momento y de un lugar en la historia, por supuesto, huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y en el seminario Cómo leer la Biblia por ti mismo, hemos subrayado y remarcado la necesidad de hacer listas para poder aislar los eventos y en este caso los imperativos. Lo que hice yo en estos versos es hacer una lista de los imperativos y reflexionar un poco acerca de estos imperativos que, repito, se refieren a un momento y un lugar en la historia, pero que también los discípulos podemos aprender mucho de esto. ¿Okay? Nos dice, huyan, huyan a los montes. Ese verbo en el Nuevo Testamento es muy usado como una exhortación para los discípulos a fin de que huyamos de la tentación. ¿Recuerdan a José que huyó y dejó sus ropas en manos de la mujer de Potifar, el siervo de Faraón? ¿Lo recuerdas? Y por eso lo acusaron. Ese es un evento muy gráfico, pero las exhortaciones son muy precisas. Yo tengo un par de ellas. Una está en 1 Corintios 6:8. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y nosotros que estamos en una misión, necesitamos considerar la exhortación del Nuevo Testamento. Mira lo que dice el capítulo 10 de 1 Corintios también, pero en el verso 14. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Y en 2 Timoteo 2:2 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia y sigue la fe y sigue el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Así que nosotros huimos de la tentación, nos guardamos con el corazón, con la mente y con las manos limpias y puras. Y si alguno hubiese cometido
cometido pecado, por supuesto. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, pero somos llamados a oír de estas cosas, a vivir en la luz, a tener comunión. Lo más hermoso que el cristiano tiene es Jesús, y el pecado mancha nuestra relación con Jesús. Y dice el Salmo 51 que trae una profunda tristeza, un quebranto y un dolor al corazón. Y nosotros somos llamados a huir y mantener nuestra comunión. Y repito, si alguien hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia pues de todo pecado. El segundo imperativo es no desciendan, ¿verdad? No desciendan para tomar algo de su casa. ¿Qué pudiéramos escuchar nosotros en el Nuevo Testamento hacer, o en la Biblia en sí, a no descender? ¿Sabes, Gavita, de qué me acordé? Gavita y yo hace bastante tiempo hicimos un estudio ¿te acuerdas? De Jonás. Y cuando hicimos ese estudio de Jonás, en aquella ocasión le llamamos Jonás el dormilón, porque si ustedes se acuerdan, después de que Jonás, el profeta, fue enviado a Nínive, imagínate, a la capital de Siria, de estos enemigos acérrimos y crueles de Israel, a predicar el arrepentimiento, y dijo, no, yo no voy. Entonces va en dirección opuesta, entra a un barco, y ya estando en el barco va al interior del barco, desciende al interior del barco y se echa a dormir, huyendo de sus responsabilidades para con Dios. El contexto anterior, Jesús dice que una de estas señales y de las cosas que sucederían como fin de la maldad en esta era es que el evangelio sería predicado. En otras palabras, Jesús cuenta con sus discípulos, a quien en el evangelio, poco después de estos capítulos, nos enviaría a ir a toda criatura, a todos los lugares del mundo, a predicar el evangelio. Pero Jonás, el dormidón, se echó a dormir, descendiendo al interior del barco. Entonces, cuando pensaba en no descender, pensaba en esto, lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 6, que dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. Cuando oras, velas. Cuando haces tu devocional, estás en vela. Cuando estás transcribiendo los versos de la Biblia con los que Dios te habla, estás velando. Cuando estás memorizando la palabra de Dios, estás velando. Cuando estás obedeciendo la palabra de Dios, porque esta fue hecha no para que la repitiésemos como periquitos, sino para que la pusiésemos por obra. Estamos velando. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sabios. Y el tercer imperativo en esta pequeña sección, donde se nos habla que los discípulos estamos en una misión, por eso conservamos nuestra comunión con Dios, huyendo del pecado. No dormimos, antes velamos, ¿no? Y seguimos la fe, el amor y la paz. No vuelvan atrás, es el tercer imperativo. No vuelvan atrás. Y pensé en Hebreos 10, 38 y 39. ¿Se acuerdan? ¿Se los leo? Dice así: mas el justo vivirá por fe. Y si retrocede, y si vuelve atrás, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que vuelven atrás a tomar la capa. Tantos pasajes que pudiéramos correlacionar, ¿verdad? El ciego Bartimeo, que dependía de una capa que se le daba para tener el derecho de mendigar. Y nosotros regresar por una capa es olvidar lo que nuestro Salvador hizo por nosotros. Confiar nuevamente en nuestras obras, en nuestras justicias, volver al ritualismo y a la religiosidad con la que el ser humano se quiere justificar delante de Dios, ¿no? Nosotros, Hebreos 10, 38 y 39, no somos de los que vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En tercer lugar, en un mundo hostil, la historia se repite, somos discípulos en misión, que cumplimos con los imperativos que Jesús nos ha dado. Pero en tercer lugar, gozamos mientras vamos y predicamos el evangelio,
verso 14 del mismo contexto, mientras vamos y predicamos el Evangelio a toda criatura, nosotros creemos que gozamos de su protección. Verso 19, ¿me acompañan a leerlo? Mas hay de las que están encintas, de las personas, de las mujercitas embarazadas, de las que estén criando en aquellos días. Y claro, está hablando de un suceso histórico en un lugar en Judea, la destrucción en el templo. Y otra vez nuestro ejercicio en esta oportunidad es qué de este suceso nosotros podemos tomar como ejemplo y como enseñanza. Hay de las que están encintas y de las que crían en aquellos días. Orad. Oren pues que su ida no sea en invierno. En otras palabras, en Nicaragua y en Costa Rica es invierno, e invierno significa lluvia. Y en nuestro seminario, Cómo leer la Biblia por ti mismo, y en nuestra celebración preciosa que tuvimos con nuestra iglesia de Semilla en Nicaragua, no nos llovió. Bueno, sí llovió y a cántaros, decimos en México, pero no llovió dentro de la iglesia. Pero en Centroamérica llueve y llueve en invierno. Y también en Israel llueve y llueve mucho y llueve en invierno. Y dice que vuestra huida no sea en invierno. Así es de que nuestros hermanos en Centroamérica pueden entender un poco a qué se refiere Jesús, siempre protegiendo a su pueblo. Y dice, ni en día de reposo. Quizás es una referencia a que los discípulos en día de reposo se notarían y serían mucho más fáciles identificados y perseguidos y apresados. Verso 29. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Y mientras yo leo y medito esta expresión gran tribulación en el contexto, me doy cuenta que el reino de los cielos se ha acercado y por primera vez hay una conflagración, un, un, una guerra evidente, cual no la ha habido antes, donde los mártires de Jesús ya no son unos profetas aislados, ahora es el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, la esposa del Señor, que es perseguida y es aserrada por el testimonio de Cristo. En todas las edades habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo. Y no es que la gente en la historia del mundo no haya sufrido terribles y muy lamentables episodios de dolor, ¿no? Y de tribulación, sino que aquí está en juego el reino de Dios, confrontándose con el reino de las tinieblas. Y Jesús dice, y ya nos lo dijo en el capítulo 16, las puertas del Hades, del infierno, no prevalecen contra la iglesia. Nosotros peleamos no por la victoria, el cristiano pelea desde la victoria, pero sí que lo hace con su vida. Entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Verso 22. Si aquellos días no fuesen acortados, o sea, Jesús está poniendo estas cosas en nuestra mente, nadie sería rescatado, ¿no? Y la Biblia, en el Nuevo Testamento habla de varios niveles de la salvación y por supuesto la salvación de nuestra alma, pero también nos habla de la salvación del engaño, por ejemplo, en pasajes como 1 de Timoteo capítulo 2. Y por supuesto que en el corazón y en la mente de Dios está la protección de su pueblo y el ser rescatados, ¿no? Y es parte de esta salvación. Nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, en esta sección, chicos, me llamó la atención la soberanía de Dios. El reino de Dios domina sobre todos los reinos. Por eso nos dice, oren, porque Jesucristo está sentado en su trono. Porque la iglesia de Jesucristo que está en misión es una iglesia que depende de Dios, ¿no? Y que entiende que todas las cosas que acontecen a los que aman a Dios le ayudan a bien. Por eso somos personas que oran y dependen de Dios y no vemos en las circunstancias estorbos, sino propósitos y tratos de gracia y de misericordia, por duras que éstas sean. Orad, pues, para que vuestro vida no sea en invierno. Y al final, Jesús, en su palabra de autoridad, dice, estos días serán acortados y mis siervos serán rescatados. Y me encanta saber, pues, que nosotros, los discípulos, gozamos de su protección. No peleamos, repito, por la victoria, luchamos
con la victoria, desde la victoria. Y eso es lo que leemos en todos los pasajes del Nuevo Testamento. Y vamos hacia el final, versos 23 al 28. También en este mundo hostil, los discípulos en misión, que gozamos de su protección porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Porque es mucho más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Estamos en riesgo, no porque gocemos de su protección, no estamos en riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Jesús dice, hey, no temas a aquel que puede matar el cuerpo, porque el alma no puede matar. Entonces, el riesgo que corre el discípulo es a nivel del alma y del espíritu. Mira lo que dice el verso 23. Entonces, si alguno les dijere, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean. Está hablando del falso mesianismo. Y, uy, ¿cómo abunda el falso mesianismo? El culto a la personalidad. Las personas que arrastran tras sí a la gente, invitándoles a que pongan su confianza en sus obras o en su palabra o enseñanza. Profetas que dicen, el Señor dice cuando Dios no ha dicho. Miren, aquí es el Cristo. Miren, no les crean. Verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales. En otras palabras, gente muy popular, con un gran carisma, a quienes acompañarán señales mentirosas. ¿Y por qué señales mentirosas? Porque estas señales no apuntarán al poder y a la bondad de Dios, el cual hizo todas las cosas, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Sino apuntarán a su supuesta piedad, ¿verdad? Profesan piedad, pero con sus hechos niegan la eficacia de esta supuesta piedad. Falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Y aquí está para pensar, si fuese posible a los escogidos. Dice Jesús, engañarán si fuese posible a los escogidos. Eso es para pensar y pensar y pensar. eh, si fuese posible, parece ser que implica que no es posible engañar a los escogidos. Pero si alguno cae en el engaño, entonces no era un escogido. Y acuérdate que muchos son llamados, pero pocos se consideran dignos de ese llamado. En otras palabras, no todos respondemos a la fe. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Su corazón es que todos vengan al conocimiento de la verdad. Un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, 1 Timoteo 2:4. Sí, pero en ese contexto hay escogidos, aquellas personas que escogen las tinieblas, no son parte de sus escogidos. Entonces, esos serán engañados. O sea, hay que pensar esta parte. Si fuese posible los escogidos. Y entonces, ¿cómo sabré si soy escogido o no? Si respondes con fe y obediencia a la palabra de Dios y rechazas, ¿no? El falso mensaje, las falsas promesas y las falsas expectativas que los falsos maestros, con una Biblia debajo de su brazo, hablando supuestamente en el nombre de Dios y mencionando el nombre de Jesucristo, pero no de acuerdo, dice el apóstol Pablo, a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina conforme a la piedad. Estos son falsos profetas que engañarán a muchísima gente si fuese posible a los escogidos, verso 27. ¿Y qué dice? No lo crean, no lo crean. Nosotros somos llamados a creer y confiar en aquello que el Señor ha dicho. Bienaventurado el que escucha, guarda las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. No crean lo que dicen los hombres. Chequen como los discípulos de Berea, Hechos 17:11, si lo que la gente lo que enseña es así. Es una buena costumbre escuchar a maestros que nos
enseñan la palabra de Dios, que nos abren los ojos y nos ayudan a leer por nosotros mismos la palabra de Dios. Es una buena idea y yo animo a Semilla que sigamos escuchando buenas enseñanzas, pero es una muy mala idea escuchar cualquier mensaje, porque esto distrae, si fuese posible, a los escogidos. Los distrae cuando la gente hace alarde de sus supuestos dones, ¿no? Cuando la gente se reserva el derecho de decir quién es salva y quién no es salva. Lo ves con sus obras, ¿no? Apariencia de piedad, uy, nada más les falta la aureola, ¿no? Eh, pero niegan esta piedad con sus obras. No es una buena idea oír cualquier mensaje que sale en Facebook. No es una buena idea buscar mensajes y mensajes. Ponte a leer tu Biblia, bro. Paso número uno para aprender a leer tu Biblia. Lee tu Biblia. Paso número uno para aprender a escuchar la voz de Dios. Escucha la voz de Dios y no la de los hombres. Paso número uno para conocer a una persona. Decíamos en el seminario, en el caso de mi esposa, pues que no haya chaperón, que no haya acompañante, que no haya tercera persona, para que podamos platicarnos historias, corresponder nuestro amor, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos estar solos y la primera lectura de la Biblia es una lectura eh, individual, una lectura, se me fue el nombre que decimos en el seminario, pero una lectura donde no hay libros, son muy buenos los comentarios, son muy buenos los diccionarios, son muy buenos los atlas bíblicos, pero nosotros leemos la Biblia singularmente. ¿Qué significa singularmente? No más, no más. Y una vez que sepas qué dice la Biblia, entonces te hace la pregunta, ¿qué quiere decir? ¿Y qué crees? La Biblia te dice, ¿qué quiere decir? Porque los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo y ellos escribieron la palabra de Dios. Por eso no es de interpretación privada de falsos profetas, de falsos cristos, de falsos maestros. Cuidado, chicos, con lo que escuchan, de verdad. Lo digo de todo corazón. Hemos visto a más de uno resbalar y apartarse de la verdad. Y se los digo con convicción, con mucho respeto y con mucho cariño. Verso 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, será visible. Todo mundo lo verá. No tienes que responder a, hey, está en el desierto, va a estar en el estadio de Los Ángeles, va a estar en el estadio de Los Angelitos, va a estar en el estadio Azteca en México, ¿no? Porque así son los falsos profetas. Tienen mucha gente que lo sigue y de repente, hey, vamos allá, o se reúne abajo dice acá, en un aposento. No lo creas. Porque cuando Jesús en su parucía se manifieste, todo ojo le verá. Mira qué bonito lo resume Jesús. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, a quien se le ha dado poder, dominio para que reine por los siglos de los siglos. Verso 28, miren esta metáfora donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Hay tantas ideas alrededor de esta metáfora, pero yo diría, el Señor conoce a los que son suyos y el Señor vendrá a los suyos, todo ojo le verá. En en este mundo hostil, en este mundo incierto, estamos llamados a perseverar, a reconocer que estamos en una misión, a como dice la palabra de Dios, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ordenarnos en obediencia y en fe y en confianza bajo la sombra protectora del Omnipotente y estar alertas a estos engaños del maligno cuando los consejos de los hombres nos tratan de apartar de la preciosa palabra de Dios. Mucho que podemos aprender de este suceso terrible cuando la casa de Israel fue dejada desierta y cuando dijo Jesús, no beberán más hasta que digan, bienvenido el que viene en el nombre del Señor. Mientras hay desolación, hay destrucción para un mundo que no conoció al Señor.